tardes, estamos aquí con el licenciado Orlando Anaya González, exdirector del Instituto Mexicano de la Juventud, con motivo de hacerle una serie de preguntas para conocer su opinión acerca de la violencia en la pareja. Buenas tardes, Orlando. Qué bueno que estén por aquí, muchas gracias. Bueno, ¿podemos comenzar con las preguntas? Sí, claro. Muchas gracias. Sí. Bueno, empezaremos con la primera pregunta, que sería, para usted, ¿qué es la violencia? Bueno, la violencia es una manifestación de agresividad y de cuando ya no existe respeto entre las personas, cuando abarca los golpes, los insultos, los malos tratos, ¿no? En general podría llamarlo como los malos tratos entre personas. Bien. Okay. ¿Y dentro del noviazgo qué tipos de violencia existen? Bueno, del noviazgo existen 3 tipos de violencia que son los más comunes, que es la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. Muy bien. Bueno, en cuanto a su experiencia dentro del INJUVE, ¿qué aspectos cree usted que son los que originan la violencia en el noviazgo? Bueno, los principales aspectos pues es la dinámica familiar, ¿no? En la que viven los jóvenes hoy en día. El entorno familiar es de manera determinante un factor que influye para que los jóvenes se comporten de una manera o de otra. Entonces, cuando están en un círculo de violencia en la familia, es muy probable que repitan esos patrones de conducta. La otra serían los estereotipos de género, que es cuando pues, estamos acostumbrados a una situación cultural en donde ubicamos o encasillamos o estigmatizamos a las personas por alguna manera de pensar, de ser o de vestirse o de actuar, o sea, esquemas que no aplican por el hecho de que todas las personas tienen una particularidad, todas las personas tienen una identidad y cada uno de nosotros tiene una personalidad, una manera de ser, que en todos los aspectos debe ser respetable. Y cuando no se da eso, pues por eso hay situaciones de violencia, ¿no? Yo pondría esos 2 temas, ¿no? ¿En qué edad es más vulnerable la violencia en el noviazgo? Pues normalmente, bueno, es que hay dos partes en las que los jóvenes se ven afectados. Primero que es entre los 12 y los 16 años, ¿no? Que es cuando empiezan los primeros rasgos de violencia, ¿no? Es cuando algunos están en la secundaria o están saliendo de la primaria o cuando ya están entrando al bachillerato. La otra parte es cuando están en la parte universitaria, cuando están ya estudiando una carrera, y ahí es cuando ya la violencia pues está más arraigada. En los primeros años en donde se ve la violencia, que es cuando son adolescentes, pues ahí todavía hay como una manera de hacer algo. Pero son como los 2 rangos de edades en donde se podría dar la violencia. Además de que supongo que dependiendo los rangos de edad es diferente los aspectos, ¿no?, de violencia. Claro, bueno, la gravedad o la no gravedad, por llamarlo de alguna manera, puede darse en los 2 grupos de edad, ¿no? Depende cómo se desarrollen las relaciones de noviazgo. Y el entorno, el ambiente de los chavos, la escuela, los padres, ¿no? Los amigos, todo influye. En algunos, si el ambiente es más violento, si la familia tiene situaciones muy difíciles o graves, pues es muy probable que los chavos puedan estar repitiendo esos patrones de conducta. Pueden ser desde leves hasta graves, ¿no? Entonces ahí pues no hay nada que te pueda decir, pues va a ser así de específico, porque son situaciones que son variables, ¿no? Claro. Y otro factor importante es que se da la violencia de hombre a mujer, pero también existe la de mujer a hombre. ¿Qué nos puedes decir de esa? Pues bueno, la violencia no es que sea solamente exclusividad de que las mujeres la padezcan. Lo que sí es cierto es que las mujeres son las que más padecen la violencia. Si bien es cierto, también los hombres son objeto de violencia, ¿no? También la padecen en algún momento. Por llamarlo de alguna manera, las mujeres son las que más lo padecen, ¿no? Actualmente hay un estudio, bueno, la que les comenté no se los había dicho, ¿verdad? La Encuesta Nacional de Violencia en Noviazgo habla de todos estos datos muy específicamente, ¿no? Y sí aparece en menor medida cuando los chavos padecen violencia. Entonces las mujeres son las que más viven la violencia, pero nadie es excluyente de esta situación. Pero en mayor medida pues sí serán las mujeres, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y cómo es que se inicia la violencia en el noviazgo?
pues hay diferentes maneras, ¿no? Se puede originar, como les decía hace un momento, en el círculo familiar, cuando la familia tiene, principalmente pueden ser los padres, ¿no? O el trato de los padres con los hijos, si es violento, si es y me refiero a violento no solo en la parte física, sino también en lo verbal, en lo psicológico, todo lo que hablábamos, ¿no? De que hay 3 tipos de violencia. Dentro de estos 3 tipos de violencia hay violencia leve, y hay violencia media y violencia grave. Y la violencia leve pues pueden ser pues algunos insultos o manejos despectivos con los hijos o entre los padres, ¿no? Entonces esta situación pues ahí puede ser un detonante de violencia, ¿no? Porque al ver toda esta situación pues es lo que les comentaba, lo repetimos o lo padecemos, ¿no? Muy bien. ¿A partir de qué actitudes o comportamientos se puede decir que una relación sufre violencia? Bueno, pues es muy sencillo. Por ejemplo, en una relación de pareja, si el novio tiene unos celos excesivos, te revisa el celular, te prohíbe hablarle a tales personas, o te excluye de ciertos círculos sociales en donde te gusta estar, con tus amigos, con tus primos, con tus amigas, no sé, eso ya es ejercer la violencia, ¿no? Porque ya está invadiendo tu libertad. Entonces, pues esa es una expresión de violencia, ¿no? Que podría ser también cuando te golpea o te empuja, ¿no? O sea, son diferentes. Lo que quisiera que quedara un poco claro es que no hay como un esquema perfectamente definido, porque pues justo los estereotipos nos llevan a eso, ¿no? Que si eres así, eres así, y no es esa la realidad. Cada uno por la propia naturaleza y la propia identidad y personalidad pues tenemos diferentes maneras de manifestar, pero pueden ser como las que les acabo de comentar, o el manejo de apodos, ¿no? O la nalgada, o el uso despectivo de palabras, ¿no? O el desvalorizar la dignidad de las personas, ¿no? A veces hay algo que a mucha gente, o a la gran mayoría, les parece poco importante, pero por ejemplo en una relación de pareja, cuando el novio llama a la novia de alguna manera, no sé, gorda, chaparra, o como puede parecer hasta cierto punto que es un uso de palabras afectivo. Ajá. Pero pues no necesariamente, puede ser también un uso despectivo hacia la persona con la que estás conviviendo, igual de la mujer hacia el hombre, ¿no? Si el novio le dicen panzón o no sé, alguna cosa así. Todo eso, o sea, al principio no nos damos cuenta, pero conforme pasa el tiempo y conforme se va teniendo, y cuando hay pues peleas, roces, diferencias, cuando hay falta de negociación, pues las mismas actitudes de molestia pueden detonar pues cosas mayores, desde el uso de groserías, insultos, y como les decía, palabras despectivas que desvalorizan a la persona. Desde ahí se va detonando la violencia. Entonces es ahí cuando, si no determinamos poner un alto, o si no determinamos que no estás dispuesto o dispuesta a vivir eso, a padecerlo, o a permitir que lo ejerzan con tu persona, pues ahí entonces van avanzando y va ampliándose la gravedad de las situaciones.